Bendiciones hermanos, bendiciones compañeros, bendiciones profesor. Este día la prédica es ¿qué pide Dios de ti? Y el texto base es Miqueas 6:8. Se los leo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos. Amado Padre, le ponemos a sus pies esta prédica, este tiempo, Señor, en el cual vamos a estudiar este mensaje, Señor. Permítanos, Señor, aprender. Permita transformar nuestra mente, Señor, y nuestras vidas. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La humanidad en todas las épocas ha buscado responder preguntas fundamentales, pero hay una pregunta que siempre creo que todos nos hemos hecho. ¿Qué quiere Dios de nosotros? En Miqueas 6 el profeta responde de manera directa y trascendental esta pregunta. Ahí nos pone de manifiesto que no se trata de sacrificios costosos ni de rituales vacíos, sino que el Señor quiere un corazón que viva en obediencia a Él. Una vez había un joven que estaba en esta etapa de estar buscando el fin de su vida, el sentido de su vida. Y no hallaba qué hacer, pues en un momento se encontró con un pastor y le preguntó qué podía hacer para agradar a Dios, que si debía ser perfecto o si debía de hacer actos extraordinarios para poder alcanzar a agradar a Dios. Pues el pastor, al responderle, le menciona que la respuesta que él busca está en este pasaje precisamente, en el que acabamos de leer, Miqueas 6:8. Aquí le pone de manifiesto que Dios quiere tres cosas: que vivamos una vida de amor, de humildad y de justicia. Este pasaje es muy relevante ahora, no solo en aquellos tiempos, también ahora, porque muchos pensamos que agradar a Dios es algo complejo e inalcanzable, y no es así. Lo podemos ver en el mensaje que nos da Miqueas. Podemos agradar a Dios humillándonos, haciendo misericordia y viviendo en justicia. ¿Cuál es el contexto de este libro? Este libro está entre el grupo de los profetas menores en el Antiguo Testamento. No vayan a pensar que profetas menores porque todos eran chaparritos, ¿verdad? Eran de baja estatura. No, es porque la longitud del contenido del libro era corto, no eran muchos capítulos. Y ese es el caso de Miqueas. Miqueas es un libro corto, no es tan amplio como los libros de Jeremías o los libros de Isaías. ¿Quién era Miqueas? Pues Miqueas era un campesino que vivía en un pueblo llamado Moreset Gat, que está al sur de Judá, a unos 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Este Miqueas era contemporáneo de Isaías. Isaías estuvo en Jerusalén y le hablaba al rey y a todas esas personas, ministros, a todos ellos. Pero Miqueas se dirigió a otro tipo a otro grupo. Él predicó contra los pecados de la injusticia, la opresión de los campesinos, advirtió sobre severas consecuencias. Él condenaba la corrupción de los gobernantes. Él habló contra los mercaderes ladrones, contra los jueces que eran sobornados. Hablaba
a los falsos profetas, a los sacerdotes impíos. Él les pone de manifiesto todo lo que hacen y que no le agrada al Señor, y predijo que iba a haber, si no cambiaban su mala conducta, iba a haber destrucción de Judá y su capital Jerusalén, de Israel y su capital Samaria. Ese era el entorno en el cual él escribe este libro, y específicamente este pasaje. Dios siempre, en cada momento, y lo podemos ver en sus escrituras, él recuerda su fidelidad al pueblo, y aquí no es la excepción. Vuelve a recordarle su fidelidad, pero el pueblo, frente a esta fidelidad, lo único que hacen es pensar cómo hacer sacrificios para acallar a Dios, para que el profeta se callara, ya no siguiera hablando. Cosas que estaban muy equivocados. Lo que ellos tenían que hacer era cambiar su vida, no situarse en rituales. Todo este es el contexto en el que se va desarrollando este libro. Pero específicamente a nosotros este día, el Señor nos hace un llamado, que hacer justicia, amar misericordia y a humillarnos ante Él. Pero ¿qué significa hacer justicia? Hacer justicia significa vivir con integridad y equidad en nuestras relaciones con los demás. ¿Qué es la integridad? Mucho se habla de la integridad. ¿Qué es? ¿Qué sabemos de la integridad? Pues según el diccionario, la integridad es la capacidad que tienen las personas de comportarse siguiendo sus principios y valores y de la forma más correcta posible en distintas situaciones. Quiere decir que usted debería de actuar de la misma forma frente al pastor, frente a su jefe, frente a su esposa, frente a su esposo, frente a sus hijos. No de una forma frente a ellos y ya en la calle de otra forma. No, tiene que actuar de la misma forma, poniendo en evidencia los principios que usted ha aprendido en las Escrituras. El hacer justicia es un llamado a defender a los débiles, a ser honestos en nuestros tratos y a rechazar la opresión. Había una vez un juez en una ciudad que tenía fama de ser justo, pero porque tomaba las decisiones según los hechos, no en los sobornos. Una vez le ofrecieron soborno y él no lo aceptó. Él dijo que prefería perder su puesto a perder su integridad. Él estaba actuando acorde a sus principios, la misma forma de actuar dentro del tribunal como fuera. Eso es lo que nos está pidiendo Jesús, que actuemos de la misma forma. En las Escrituras podemos encontrar muchos ejemplos, pero quiero que veamos el de la mujer adúltera, que está en Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. En este pasaje, Jesús ha estado previamente en el Monte de los Olivos y llega al templo. Al saber la gente, llegan y se ponen a escucharlo. Pero en eso llegan unos maestros de la ley y le dicen que encontraron a una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio. Y le dicen, en la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces, con todo esto, querían ver qué respuesta daba para acusarlo, pero como Jesús no decía nada, le insisten, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Jesús se incorpora y le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y él vuelve a agacharse y sigue escribiendo en la tierra. ¿Qué pasó? Ninguno le tira la piedra. Desde el que tenía más edad al menor edad empiezan a irse. Cuando ya ve Jesús que están solos,
se vuelve a levantar y le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es una muestra de cómo es actuar con justicia. Tenemos que tomar este ejemplo de Jesús y hacerlo en nuestro vivir diario. La segunda parte es amar misericordia. Más que practicar actos ocasionales de bondad, es un llamado a tener un corazón compasivo como estilo de vida. Tenemos que deshacer ese corazón duro. Esto incluye perdonar, algo que nos cuesta un montón, ¿verdad? Ayudar a los necesitados y mostrar gracia como Dios lo hace con nosotros. Esa gracia que nosotros recibimos primero es la que tenemos que dar. Tenemos que estar agradecidos porque los primeros en recibir misericordia hemos sido nosotros. Entonces tenemos que trasladar esa misericordia, tenemos que llevarla hacia los demás. En una ocasión platicaba con una señora de la iglesia y ella me decía que durante cierto tiempo ella va y cuida a personas mayores que no tienen familia. Y yo le preguntaba por qué lo hacía. Entonces me respondía que Dios ha sido tan misericordioso con ella que no puede hacer menos por los demás. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A eso estamos llamados. A eso estamos llamados a hacer. ¿Cómo respondemos a las necesidades de los demás? ¿Estamos atentos a ellas? ¿Nos hacemos los olvidadizos? ¿Los que no oímos, los que no vimos, los que no nos interesa? No, no tiene que ser así. Tenemos que mostrar ese amor misericordioso que Dios nos ha dado a los demás. Tenemos que dejar nuestra zona de comodidad, de confort e ir y buscar a esas personas que necesitan esa misericordia, tanto llevándoles un servicio como llevándoles la palabra de salvación para que reciban esa misericordia, esa gracia infinita. Tenemos que impactar positivamente a los demás. La tercera parte es humillarte ante Dios. La humildad es reconocer nuestra dependencia total de Dios, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No al revés, que Dios se someta a lo que yo quiero y hago, no. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Casualmente, esto cómo contrasta, ¿verdad? Con el orgullo y la autosuficiencia que prevalecía en Israel en ese tiempo de Miqueas, ¿verdad? Me contaron una vez que había un agricultor que tenía una cosecha abundante y alguien le preguntó que cómo hacía, cómo lo había logrado. Pues entonces él dijo que cada mañana antes de trabajar, él le pedía a Dios que bendijera su esfuerzo, que sin él su tierra estaría seca. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cada día. Qué lindo, ¿verdad? El decirle, Señor, toma mi talento y sé tú, ponlo y hazlo trabajar en mí. No, yo lo hice. Yo soy la que tengo la capacidad. No, Señor, usted tome mi talento, tome mi don y usted póngalo a trabajar a través de mí. Porque el que obtiene la honra y la gloria es Él. Entonces tenemos que ser humildes. En las Escrituras encontramos un buen ejemplo de cómo podemos ser humildes. Vemos en Juan 13, del 1 al 17, es el episodio en que Jesús le lava los pies a los discípulos. Sabemos que él comienza a hacerlo y Pedro se opone grandemente a esto. Le dice que ¿cómo Jesús le va a lavar los pies?
Jesús le dice que tiene que dejarlo hacer, que si no, no va a tener nada con él. Ya después le dice que hasta le lave las manos y la cabeza, ¿verdad? Pero esto tenía un propósito mayor, el enseñarles a ser humildes, a servir a los demás. Muchos queremos el aplauso, el reconocimiento, pero no es eso lo que estamos llamados. Estamos llamados a servir, a ser humildes, a reflejar esa humildad que Jesús nos mostró en ese episodio. Precisamente, ¿cómo mostramos la humildad en nuestra relación con Dios? ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer en nuestra oración, humillándonos ante Él, al obedecer la palabra, al obedecer lo que Dios dice en sus escrituras, en su santa palabra, que nos dice que no matarás, que no mentirás. Haciendo eso, lo que Él quiere que nosotros hagamos, no lo que yo quiero hacer, no lo que Carla quiere hacer, no lo que cada uno de nosotros queremos hacer, sino lo que Él nos pide en las escrituras. Tenemos que reconocer que todo viene de Él, que nosotros solos no podemos hacer. Practicamos la justicia en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la calle, lo hacemos. Perdonamos las ofensas. Tratamos a nuestros compañeros con respeto y equidad, con bondad. Buscamos oportunidades para servir a los necesitados, para defender a los indefensos y vivir con integridad. Miqueas 6 no es solo un mandato, sino que es una invitación a caminar con Dios de manera auténtica. No se trata de cumplir rituales vacíos, sino de vivir una fe activa que transforma nuestra sociedad, que va a transformar nuestras relaciones en el día a día. Hoy Dios te pide lo mismo, me pide a mí, nos pide a nosotros lo mismo que le pidió a Israel en aquel entonces: justicia, misericordia y humildad. ¿Estamos dispuestos a responder a este llamado del Señor? Como el joven del principio que buscaba agradar a Dios, debemos recordar que no es lo que hacemos externamente lo que importa, sino que lo que sale de nuestro corazón, cómo vivimos, que cada día podamos reflejar su carácter en nuestras acciones y decisiones, que cada día podamos mostrar esa justicia, ese amor, misericordia, esa humildad. Ese es el reto, hermanos.